Bueno, hablemos ahora de lo que es interés a nivel mundial. Hablamos específicamente de los aranceles impuestos hacia China luego de la respuesta de ellos. Y es que hablamos del 125% a los aranceles por parte de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ante la falta de respeto que en su opinión China ha mostrado a los mercados mundiales, elevó al 125% los aranceles que su país impone a esa nación con efecto inmediato. La medida, comunicada a través de su red Truth Social, forma parte de un nuevo giro en su política comercial, en la que también ordenó la suspensión temporal de las tarifas impuestas a otras naciones. En su red social añadió que confiaba en que en un futuro próximo, China reconocería que los tiempos de aprovecharse de Estados Unidos y de otros países ya no eran sostenibles ni aceptables. Este mismo miércoles, el gobierno chino anunció que aumentará sus tarifas aduaneras sobre productos estadounidenses a partir del jueves, como respuesta directa a las acciones de Washington. Pekín también acusó a Estados Unidos durante una reunión en la Organización Mundial del Comercio de violar las normas comerciales internacionales y de debilitar el sistema multilateral de comercio con sus llamados aranceles recíprocos. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una pausa a los aranceles recíprocos más altos aplicados a varios países, excluyendo a China de esta medida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás en su guerra comercial global con una pausa de 90 días para la mayoría de los países, pero impuso aún más aranceles contra China, en lo que se ha convertido en una confrontación a gran escala entre las dos economías más grandes del mundo. Tras días de turbulencia en los mercados globales, las acciones de Wall Street se dispararon en reacción al anuncio de Trump. Según lo anunció a través de su red Truth Social, la decisión de suspender temporalmente los aranceles se tomó después que más de 75 países manifestaran su intención de iniciar negociaciones y abstenerse de tomar represalias contra Estados Unidos. Solo se mantendrá vigente una tasa fija del 10% de aranceles para todos los países que entró en vigor el sábado. Esto marcó un sorprendente cambio respecto a los aranceles, a menudo punitivos, que afectaron incluso a muchos de los aliados más cercanos de Estados Unidos. La decisión llega en medio de crecientes preocupaciones internacionales y presiones internas, incluso de sectores del Partido Republicano y de empresarios estadounidenses, quienes temían un impacto negativo en las cadenas de suministro y del comercio global. Bueno, es momento de abordar el tema con un especialista. Ligia, hablamos específicamente del tema de los aranceles. Con esto estamos hablando de un giro total. Y es que hablamos de 90 días pausado, los aranceles del 10%, 14%, 19%, 30%, 35% para todo el mundo. Los únicos que no salieron beneficiados fue China. Ligia. Definitivamente, Axel, esto llama mucho la atención porque desde ya estábamos viendo el comportamiento en la economía, cómo había cierta incertidumbre. Esta misma acción se mantuvo con las autoridades de México, con Claudia Sheinbaum específicamente, que tuvieron una pausa de ciertos días de los aranceles. Sin embargo, tarde o temprano llegó precisamente para que las autoridades pudieran prepararse. Ante ello, nos acompaña el licenciado Víctor Sarat. Licenciado, como siempre, es un verdadero gusto que esté con nosotros para iniciar hablando cómo queda Guatemala entonces ante este panorama de la pausa de los aranceles durante 90 días. Ligia, buenas tardes, igual para nuestros estimados televidentes, y realmente considero que esta pausa que ha dado Estados Unidos pues es muy positiva, ¿verdad? Porque sí se dio una inestabilidad económica a nivel mundial que de una u otra forma pues les viene a afectar a todos. Pero lógicamente con esta pausa, pues observamos, de acuerdo a las informaciones que en este momento ya se han dado por parte de Estados Unidos, que pues vamos a tener 90 días en donde se va a estar esperando negociaciones. En las mismas declaraciones se dejan indicado que, pues derivado a que por lo menos 75 países ya habían iniciado contacto con diplomáticos de Estados Unidos en los diferentes países,
se está dando esta pausa, de tal forma que Guatemala, como tal, también tiene la oportunidad de entrar o acercarse más a las negociaciones que ya ha anunciado el gobierno de Guatemala junto con los empresarios para ir haciendo ahí sí que un intercambio de posiciones en cuanto a las ventajas que se pueden tener o desventajas para ir nivelando ese 10%. Entonces, por de pronto, por lo que hemos escuchado y analizado, pues Guatemala tendría ese compás de espera también y esperamos que en ese periodo de tiempo, Estados Unidos pueda ir abriendo esos diálogos con los países que están interesados y que podamos en realidad llegar a un buen final en cuanto a la negociación que, en mi opinión, por lo que he estado analizando en estos días que vienen del sábado para esta fecha, sí hay como apertura para poder negociar y pienso que le puede resultar la negociación a Guatemala por lo menos bastante favorable a lo que originalmente se anunció de un 10% de arancel. Entonces, en principio, eso diríamos al respecto de la inquietud que me indica en este caso, Ligia. Ahora bien, licenciado Sarat, las negociaciones definitivamente con Guatemala y el resto de países centroamericanos es por el 10%. Definitivamente es una gran diferencia a otros países de Sudamérica, que es del 30-34%, y China 125%. Es decir, se pausa 90 días para todo el mundo, pero no para China. Pero, ¿qué podríamos ganar en estas negociaciones? Es decir, para esta semana estaba contemplada una visita de una representación de Guatemala a Washington. Sí, en realidad, por lo que hemos escuchado ya a nivel local, sí se tiene ya esos planes y considero que van a seguir adelante porque realmente, aunque 90 días diríamos es bastante tiempo relativamente, pues no hay que esperar hasta que esto avance, esta pausa que se ha dado. Entonces, lo más sano es lograr que sí se lleve a cabo estas reuniones iniciales para que se pueda ir negociando y ver que ambas partes salgan beneficiadas. Yo considero que lo mejor es que se avance y se siga con lo que ya se empezó, salvo que Estados Unidos proponga otras fechas, que también ellos lo podrán decidir. Pero lo importante es no dejar de tener ese contacto y que vean la buena disposición de Guatemala, que ese es uno de los factores que le ayudó a estar en el 10%, que Guatemala es uno de los vecinos también más cercanos de Estados Unidos y ha apoyado mucho en las políticas de Estados Unidos. Pero aún así se puede mejorar lo que se tiene de ese 10% y yo pienso que sí se va a lograr por la flexibilidad que hemos visto, ha mostrado Estados Unidos de alguna forma con los países que no han tomado represalias, en primer lugar con los aranceles de Estados Unidos y en segundo lugar que han estado colaborando mucho con dicho país, Axel. Algo que hay que tener muy en claro, licenciado Zarate, es que obviamente la fuerza económica de Estados Unidos y Guatemala no se compara, incluso Guatemala con la región, pero ¿qué se esperaría de estas negociaciones? Bueno, yo pienso que como región prácticamente tenemos bastante en común, a excepción de Nicaragua, que recordarán ustedes, ellos se quedaron con una tasa en principio superior al 10% y ahora habría que ver si ya aquí lo equiparan por lo que han anunciado en esta pausa y lo ideal sería si se logra hacer un bloque común, ¿verdad? Como Centroamérica para que haya más representatividad, lo cual sería muy beneficioso. Yo pienso que Guatemala tiene muy buena relación con los países de Centroamérica y es recíproco porque siempre se han apoyado en diferentes proyectos o cuando hay algún tipo de tratado y de esto mismo puede aprovecharse porque el tratado que se está violando en este momento no es solo con Guatemala, sino que es toda Centroamérica, incluyendo República Dominicana.
Entonces, yo pienso que hacen un buen bloque para ver si en conjunto pueden negociar mejor con Estados Unidos en este caso. Ahora bien, licenciado Sarat, tenemos claro lo de los aranceles suspendidos por 90 días, pero lo que llama mucho la atención es el más del 100% para China. ¿Esto podría afectar de alguna manera a Guatemala en relación a lo que nosotros compramos? Es decir, lo que ellos van a exportarnos o importarnos, en este caso, ¿qué efecto tendría? Fíjense que eso lo he estado visualizando y analizando, ¿verdad? Desde la perspectiva que en principio, pues, el arancel es directamente con Estados Unidos, porque China ya había anunciado un 104% de arancel para los productos estadounidenses que llegan a China, y pues Estados Unidos ahora toma la posición de poner un 125% para China. Entonces, el efecto está directo entre los dos países, ¿verdad? Tanto en este caso China cuando compra como Estados Unidos cuando compra. Pero si lo vemos en los demás países, enfoquémonos en América Latina. Pues América Latina hay varios países que tienen una relación pues diplomática, incluso directa con China. Guatemala, aunque no la tiene, pero tiene relaciones comerciales. Y en este momento no visualizo yo que haya un efecto directo, porque al final las importaciones que hace Guatemala de China, pues no tendrían por qué verse afectadas. La vía que se utilice, marítima, aérea, cualquiera de las dos que son las factibles, pues no deberían de afectarnos a Guatemala o a los países de Latinoamérica, viéndolo como bloque. Entonces, en primer lugar, no le veo un efecto directo para nuestros países en Latinoamérica y principalmente para Guatemala. Salvo que China en algún momento quisiera tomar alguna medida con los países de Latinoamérica, lo cual no ha hecho pues mención. Entonces creo que por ese lado ahorita no debiera China, o no esperaríamos que China no lo tome desde ese punto de vista, porque también no les conviene a ellos afectar sus relaciones con los demás países. Ese es el análisis en principio que hemos hecho en ese caso. Bueno, muchas gracias, licenciado Víctor Sarat, por ampliarnos más la información y el panorama sobre las relaciones comerciales entre Guatemala, Estados Unidos y Estados Unidos en general en el mundo. Axel, sabemos que este tema de los aranceles ha acaparado los titulares, ya pues ha generado distintas posturas por parte del sector público, del sector privado, cómo es que Guatemala podría pues prácticamente estar afectado por esta medida, cómo se debe actuar en la región, y son esta ventana de 90 días en donde se establecerá qué es lo que se realizará. Bueno, yo lo veo positivo para Guatemala, Ligia, porque son 90 días donde pues no se va a pagar el 10% de aranceles. Lo que sí, como decía el licenciado Sarat, es que hay que aprovechar el tiempo para poder plantear una estrategia positiva y que Guatemala salga beneficiado de esto. Recuerden que Guatemala le compra más a Estados Unidos de lo que vende. Es decir, nosotros no exportamos tanto como la importación, y esto afecta exclusivamente a la exportación.